Sofía se apoyó contra la puerta del armario, con los nudillos blancos alrededor del pomo. A través de la madera, la madera, podía oír los pasos de Marcus Volkov cruzando el suelo de su dormitorio. Cada paso deliberado hacía que su corazón latiera con más fuerza contra sus costillas. ¡Ábrelo! Su voz era baja, controlada, el tipo de calma que precedía a la violencia. Solo es ropa, dijo ella, odiando cómo le temblaba la voz. No hay nada ahí dentro. Entonces no te importará enseñármelo. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano. 3 meses escondiéndose, 3 meses lavando sangre de la ropa en mitad de la noche, 3 meses viviendo en la casa de invitados del hombre más peligroso de Boston, mientras fingía ser nada más que la viuda de su contable, buscando protección. No se le escapaba la ironía. Había huido hacia el monstruo para escapar de los monstruos. Marcus se acercó. Ahora podía oler su colonia. Algo oscuro y caro que probablemente costaba más que su coche. Antes de que se lo quitaran todo. Sofía. Su nombre en su boca sonaba como una amenaza y una promesa envueltas juntas. He sido paciente contigo. Te he dado espacio. Te he dado tiempo para adaptarte, pero mis hombres están muriendo y alguien está pasando información a la policía. Ahora abre la puerta o la abriré yo mismo. Sus dedos se aflojaron en la manija. ¿Qué otra opción tenía? Él lo descubriría tarde o temprano. Siempre lo hacían. Ella se hizo a un lado. Marcus abrió el armario con un movimiento suave, su alta figura llenando la puerta. Por un momento se quedó allí, en silencio. Luego metió la mano y sacó la primera camisa. Una Oxford blanca, talla grande, con manchas marrones en la parte delantera, a pesar de haberla fregado. La dejó caer al suelo y cogió la siguiente. Luego otra y otra. 13 camisas en total. 13 manchas de sangre diferentes. 13 pruebas que había estado demasiado aterrorizada para destruir. Explícame. No alzó la voz. No le hacía falta. Sofía se abrazó a sí misma, sintiendo de repente un frío glacial a pesar de la cálida tarde de mayo. Son de mi marido. David lleva muerto 4 meses. Lo sé. Marcus se volvió hacia ella y ella se obligó a mirarle a los ojos. Eran grises como el acero en invierno. Y en ese momento estaban calculando si ella era una amenaza o simplemente una loca. Quizás ambas cosas. No murió en un accidente de coche. Se oyó decir, eso es lo que le dijeron a todo el mundo, lo que me dijeron que dijera. Pero Andrew, mi marido, no murió en ningún accidente. ¿Quién lo mató? La pregunta fue tan directa que le dejó sin aliento. No cómo murió, sino quién lo mató. Porque Marcus Volkov vivía en un mundo en el que la muerte rara vez era natural, rara vez era sencilla. No sé sus nombres, susurró ella, pero sé quién los envió. Richard Castellano. Algo brilló en el rostro de Marcus. Reconocimiento, tal vez, o preocupación. Richard Castellano gobernaba el North End con mano de hierro y llevaba un año invadiendo poco a poco el territorio de Bulov. La tensión entre las dos organizaciones era un polvorín a la espera de una chispa. ¿Por qué querría Castellano matar a tu marido? David se encargaba de los libros. No era un jugador. No. La risa de Sofía sonó amarga. No lo era, pero encontró algo en las cuentas, en los números. Me dijo que había encontrado pruebas de que alguien estaba desviando dinero, moviendo millones de dólares a través de empresas ficticias. Dijo que tenía que denunciarlo, que tenía que hacer lo correcto. Se dejó caer en el borde de la cama, repentinamente agotada. Había llevado ese peso durante tanto tiempo que el alivio de decirlo en voz alta era casi doloroso. Le rogué que no lo hiciera. Le dije que no era el tipo de gente a la que se delata. Pero Andrew era bueno, genuinamente bueno. Creía en la justicia, en hacer lo correcto. Pensaba que si llevaba las pruebas a las autoridades, éstas nos protegerían. Marcus se agachó frente a ella, poniéndose a la altura de sus ojos. De cerca, ella pudo ver la tenue cicatriz a lo largo de su mandíbula, la ligera curvatura en su nariz, que sugería que se la habían roto al menos una vez. ¿Qué pasó? Vinieron a nuestra casa, 3 hombres. Era tarde, tal vez las 2 de la madrugada. Andrew estaba trabajando en su despacho, recopilando todo. Yo estaba durmiendo arriba. Oí gritos.
Le oí gritar mi nombre, diciéndome que corriera. Así que lo hice. Cogí mi teléfono y salí corriendo por la puerta trasera como una cobarde mientras mi marido moría. Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Incluso ahora, meses después, la culpa seguía viva en su pecho, arañándole los pulmones. Me escondí en el cobertizo del vecino hasta la mañana siguiente. Cuando llegó la policía, me dijeron que se trataba de un robo con allanamiento de morada, que había salido mal. Pero volví a entrar después de que se marcharan y vi su oficina. Las habían destrozado, se habían llevado su ordenador, todos los archivos, todos los papeles y sus camisas. Señaló el montón que había en el suelo. Siempre guardaba camisas de repuesto en la oficina y en casa. Era muy meticuloso en eso. Después de matarlo, después de montar la escena, encontré estas camisas escondidas en diferentes lugares. En el garaje, en el ático, incluso una en el sótano, detrás del calentador de agua, como si las hubiera guardado como prueba, como seguro. ¿Prueba de qué? No lo sé. No lo entiendo. Pero cada camisa tiene una fecha escrita en el interior del cuello con rotulador permanente. Y cada fecha corresponde a una transacción que encontré en sus notas. Las notas que no encontraron porque yo guardé su ordenador portátil personal, el que utilizaba para las listas de la compra y los recordatorios de cumpleaños, el que utilizaba para hacer copias de seguridad de todo. Marcus se levantó bruscamente y sacó su teléfono. Escribió algo rápidamente y luego se volvió hacia ella. ¿Estas fechas? ¿Recuerdas alguna de ellas? Ella asintió con la cabeza y se acercó al cajón de la mesita de noche. Le temblaban las manos mientras sacaba una pequeña libreta. Las anoté todas. 3 de marzo, 17 de marzo, 2 de abril, 21 de abril, 5 de mayo. Siguió leyendo, con voz cada vez más firme. La última es el 19 de julio, 2 semanas antes de que lo mataran. Sofía. Marcus le quitó el cuaderno de las manos, rozando sus dedos con los suyos. Estas fechas coinciden exactamente con las noches en que mis almacenes fueron atacados. Todas y cada una de ellas. La habitación se inclinó ligeramente. ¿Qué? Alguien ha estado saboteando mis operaciones durante meses, robando envíos, quemando instalaciones, matando a mis hombres. Todos los incidentes coinciden con una de estas fechas. Volvió a mirar las camisas ensangrentadas, con expresión cada vez más dura. Tu marido descubrió quién estaba detrás de todo esto. Pero, ¿cómo iba Andrew a saber nada sobre tus almacenes? Trabajaba para una consultora en el centro. Se encargaba de las declaraciones de impuestos y los informes trimestrales de pequeñas empresas. ¿Qué empresa? Hartley and Associates. Marcus apretó la mandíbula. Hartley and Associates lleva la contabilidad de la mitad de mis negocios legítimos. Los restaurantes, las empresas de construcción, las propiedades inmobiliarias. Si tu marido tenía acceso a esos archivos, podía cotejarlos con los de otros clientes. Podía encontrar patrones. Sofía sintió cómo la invadía una fría comprensión. Encontró pruebas de que alguien en Hartley estaba ayudando a Castano, alguien con acceso a tus cuentas, tus horarios, tus vulnerabilidades. Y Castellano lo mató para mantenerlo callado. Marcus se pasó la mano por el pelo oscuro y por primera vez desde que lo conocía, parecía casi conmocionado. ¿Pero por qué guardaste las camisas? ¿Por qué no las destruiste? Porque estoy aterrorizada, admitió. Cada día me despierto pensando que se darán cuenta de que estoy viva, de que quizás sepa algo. La historia del accidente de coche funcionó porque interpreté a la perfección el papel de viuda afligida. Me mudé aquí porque tu contable, Peter, se compadeció de mí. Dijo que a veces ofrecías protección a los familiares de personas que habían trabajado cerca de tu mundo. Pero guardé las camisas porque son la única prueba de que Andrew murió por algo, de que su muerte significó algo. Se puso de pie, mirando directamente a Marcus, a pesar de su miedo. Si las destruyo, entonces murió por nada. Si las guardo, quizá algún día pueda hacer pagar a los que lo mataron. Algo cambió en la expresión de Marcus. La frialdad retrocedió ligeramente, sustituida por algo que ella no sabía muy bien cómo definir. Respeto, quizá, o reconocimiento. O eres increíblemente valiente,
o increíblemente tonta? ¿No puedo ser ambas cosas? La comisura de sus labios se crispó, casi en una sonrisa. Llevas 3 meses viviendo bajo mi techo, sentándote a mi mesa, y todo este tiempo has estado ocultando pruebas de una conspiración contra mí. No sabía que eran pruebas contra ti, solo sabía que eran peligrosas. Ahora lo son para los dos. Recogió las camisetas con cuidado y las colocó en su cama en orden cronológico según las fechas que ella había anotado. Castellaniano tiene a alguien dentro de Hartley que le proporciona información. Esa persona ayudó a organizar los ataques contra mis operaciones y mató a tu marido cuando se acercó demasiado a la verdad. Si Castellano descubre que estás viva y que tienes estas pruebas, vendrá a por ti. Lo sé. Y si mi propia gente descubre que has estado ocultando esto, asumirán que estás involucrada en la conspiración. Te matarán antes de hacerte preguntas. También lo sé. Marcus la estudió durante un largo momento. Afuera, ella podía oír los sonidos vespertinos de su finca. Guardias cambiando de turno, coches yendo y viniendo, el sonido lejano de alguien riendo. Sonidos normales en un mundo anormal. ¿Por qué no huiste?, preguntó en voz baja. ¿Por qué quedarte aquí, donde sabías que eventualmente te descubrirían? La pregunta tocó algo muy profundo en su interior. ¿Por qué no había huido? Tenía dinero, tenía oportunidades para desaparecer. En cambio, había aceptado la oferta de Peter de refugiarse en el lugar más peligroso en el que podía estar. Porque estaba cansada de tener miedo sola, dijo finalmente. Y porque una parte de mí pensaba que si alguien podía ayudarme a entender por qué murió Andrew, si alguien podía ayudarme a hacer lo correcto, sería alguien que viviera en este mundo, alguien que entendiera cómo funciona, alguien como yo. Sí, no soy un buen hombre, Sofía. Las cosas que hago, la vida que llevo, a tu marido le habrían horrorizado. Lo sé, pero tú eres sincera sobre lo que eres. Los hombres que mataron a Andrew se esconden detrás de negocios legítimos y rostros rectos. Al menos contigo, sé exactamente a qué me enfrento. Marcus extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Cuando ella no lo hizo, le levantó la barbilla con un dedo. Si hacemos esto, si perseguimos esta verdad, no habrá vuelta atrás. Castana sabrá que estás viva. Vendrá a por ti con todo lo que tiene. Al final vendrá a por mí de todos modos. Al menos así no estaré esperando en la oscuridad. Y tú confías en que yo te protegeré. Ella pensó en eso. Confianza. Qué palabra tan complicada. ¿Confiaba en Marcus Vulov? ¿En un hombre que había construido un imperio basado en la violencia y la intimidación? ¿En un hombre cuyos enemigos desaparecían y cuya palabra era ley en la mitad de Boston? En realidad, no, pero confiaba en que sus intereses coincidían con los de ella en ese momento, en que él querría erradicar al traidor de su organización y destruir la operación de Castiano. Confío en que ahora mismo quieres lo mismo que yo, dijo ella. Justicia o venganza. Quizás sean lo mismo. No lo son, pero pueden saber parecido. Le soltó la barbilla, pero no dio un paso atrás. Tenemos que documentarlo todo. Las camisas, las fechas, cualquier archivo o nota que haya dejado tu marido. Necesitaré ver su portátil, comparar sus hallazgos con mis propios registros. Está en el conducto de ventilación de mi cuarto de baño, detrás del gran... Por supuesto que estaba ahí. Marcus casi volvió a sonreír. Astuto. Los hombres de Castiano habrían destrozado las paredes y el suelo. No habrían mirado en los conductos de ventilación. Andrew solía esconder allí mis regalos de cumpleaños. Decía que era el único lugar donde nunca miraría porque nunca se me ocurriría mirar hacia arriba. Marcus sonrió entonces, solo un pequeño gesto con los labios. Te conocía bien. La observación le dolió de una manera que no esperaba. Sí, así era. Quédate aquí. No salgas de esta habitación. No hables con nadie. Voy a traer a alguien en quien confío plenamente. Tendremos que actuar con rapidez en cuanto se sepa que estamos investigando. Aún no se ha sabido. Se sabrá en cuanto saque esos archivos y empiece a hacer preguntas. En esta vida no hay secretos, Sofía. Solo hay momentos oportunos.
Se dirigió hacia la puerta y se detuvo. Por si sirve de algo, siento lo de tu marido. Parece que era un buen hombre. Lo era, y tú lo querías. No era una pregunta, pero ella respondió de todos modos. Mucho. Marcus asintió con la cabeza una vez, y algo indescifrable cruzó su rostro. Luego se marchó. La puerta se cerró suavemente detrás de él. Sofía se sentó de nuevo en la cama, rodeada de las camisas ensangrentadas de su difunto marido. Y por primera vez en 4 meses, sintió algo más que miedo. Sintió un propósito. Las siguientes 12 horas pasaron como una exhalación. Marcus regresó con un hombre mayor llamado Vincent, que al parecer llevaba 30 años en la organización Volkov y era una de las pocas personas en las que Marcus confiaba sin reservas. Juntos fotografiaron las camisas, documentaron las fechas y revisaron el portátil de Andrew línea por línea. Lo que encontraron fue condenatorio. Andrew había sido meticuloso en su documentación. Había rastreado los pagos de Hartley and Associates a una empresa ficticia llamada Meridian Holdings. Desde allí, el dinero pasó por 3 empresas más antes de llegar a cuentas vinculadas a la organización de Richard Castano. Las cantidades eran asombrosas. Durante 18 meses, alguien había desviado casi $6 millones de las operaciones de Volkov a los bolsillos de Castiano. ¿Quién en Hartley tiene este tipo de acceso?, preguntó Vincent, con el rostro curtido y sombrío. Marcus abrió un archivo en su propio ordenador portátil. Solo 3 personas podían autorizar transferencias como esta sin levantar sospechas inmediatas. El propio Gerald Hartley, socio gerente, Susan Chan, contable senior que llevaba 15 años en la empresa, y James Morrison, que se encargaba de todas las cuentas especiales. Sofía se inclinó para mirar la pantalla. James Morrison. El nombre le trajo un recuerdo. Espera, James Morrison, alto, rubio, siempre vestía trajes caros. Es él, Andrew lo mencionó. Dijo que James tenía gustos caros, que siempre hablaba de su nuevo coche o de su casa de vacaciones en el Cabo. A Andrew le parecía raro porque el sueldo de James no debería haberle permitido ese estilo de vida. Marcus y Vincent intercambiaron miradas. Ese es nuestro traidor, dijo Vincent con tono seco. La pregunta es, ¿actuamos ahora o lo vigilamos para ver quién más está involucrado? Actuamos ahora, dijo Marcus. Si hay otros, Morrison los delatará para salvarse, pero si esperamos, Castellano podría darse cuenta de que lo hemos descubierto. ¿Y la chica? Vincent señaló a Sofía con la cabeza. Ella es testigo de todo esto, un riesgo. Está bajo mi protección. La firmeza en la voz de Marcus no dejaba lugar a discusión. Vincent levantó las manos en señal de rendición. Tú decides, jefe. Pero Castana no lo verá así. En cuanto sepa que ella existe, querrá matarla. Entonces nos aseguraremos de que no tenga la oportunidad. Trabajaron toda la noche preparando un expediente que se sostuviera no solo en su mundo, sino también en el mundo legítimo. Porque ya no se trataba solo de venganza. Se trataba de sacar a la luz una corrupción tan profunda que derribaría tanto a la organización de Castellano como a las personas que la habían hecho posible. Al amanecer, tenían un plan. James Morrison sería recogido discretamente y llevado a uno de los lugares seguros de Marcus. Allí se le daría una simple opción: cooperar plenamente o afrontar las consecuencias. Mientras tanto, Marcus se pondría en contacto a través de canales secretos con ciertos agentes federales que llevaban años intentando construir un caso contra Castellano. Querrían las pruebas, querrían el testimonio y, a cambio, proporcionarían protección a los testigos. Esto podría funcionar, dijo Vincent, revisando su estrategia una vez más. Es muy arriesgado, pero podría funcionar. Sofía se quedó junto a la ventana, contemplando cómo el amanecer pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. A sus espaldas, podía oír a Marcus dando órdenes por teléfono, con voz firme y autoritaria. Este era su elemento. Para esto había nacido. Deberías intentar dormir, dijo Marcus, apareciendo a su lado. Vincent se había marchado para coordinarse con los equipos, dejándolos solos. Va a ser un día largo. Estoy demasiado nerviosa para dormir. Entiendo cómo te sientes. Se quedaron en silencio un momento, contemplando el comienzo del día. Finalmente, Sofía habló.
¿Qué pasará conmigo después de esto? Suponiendo que todos sobrevivamos, ¿qué quieres que pase? Llevaba meses haciéndose esa pregunta. Antes de la muerte de Andrew, su vida estaba planificada. Acabaría siendo socia en su empresa, quizá tendría hijos en unos años, una bonita casa en las afueras, todos los sueños normales de una vida normal. Pero lo normal ya no existía. Lo normal había muerto con su marido en el salón de su casa mientras ella salía corriendo por la puerta trasera. No lo sé, admitió. No puedo volver a ser quien era. Esa persona ya no existe. No, coincidió Marcus. Ya no existe. Pero quizá eso no sea malo. Ella se volvió para mirarlo. ¿Crees que es bueno que me haya convertido en alguien que esconde pruebas sangrientas y trama venganza? Creo que te has convertido en alguien que sobrevive, que lucha, que no acepta la injusticia solo porque es más fácil que luchar. Él la miró fijamente. Tu marido era un buen hombre que creía en hacer lo correcto por los canales adecuados. Murió por esa creencia. Tú eres una buena mujer que ha aprendido que, a veces, hacer lo correcto requiere ensuciarse las manos. Eso no es un fracaso, Sofía. Es evolución. ¿Eso es lo que te dices a ti misma? ¿Que has evolucionado hasta convertirte en esto? No, me digo a mí misma que nací así y que nunca tuve otra opción. Sí la tuviste, elegiste quedarte, elegiste luchar. Esto te hace más valiente de lo que yo he sido nunca. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Marcus Bulov admitiendo vulnerabilidad, admitiendo respeto. Eso cambió algo fundamental en la forma en que ella lo veía. Gracias, dijo en voz baja, por creerme, por ayudarme, gracias por confiarme la verdad. Él extendió la mano y le colocó un mechón de pelo detrás de la oreja, con un gesto sorprendentemente gentil. Descansa un poco, te despertaré cuando sea el momento. Ella quiso discutir, pero el cansancio finalmente la venció. Asintió con la cabeza y se dirigió hacia la cama, pero se detuvo. Marcus, lo que dijiste antes sobre que soy un lastre, si esto sale mal, si se convierte en una elección entre protegerme a mí y proteger a tu organización, no llegará a eso. Pero sí lo hace, Sofía. Él cruzó la habitación en dos zancadas y la tomó por los hombros con las manos. Escúchame con mucha atención. He tomado mi decisión. Estás bajo mi protección, lo que significa que cualquiera que quiera hacerte daño tendrá que pasar primero por mí. Y te prometo que no es una lucha que vayan a ganar. La intensidad de su mirada le robó el aliento. No se trataba solo de estrategia o alianzas. Ahora era algo personal para él, aunque ella no acababa de entender por qué. De acuerdo, susurró. Te creo. Bien, ahora duerme. Y así lo hizo, cayendo en un sueño agotador y sin sueños mientras Marcus montaba guardia. Cuando se despertó, el sol de la tarde entraba por las ventanas y podía oír voces elevadas en la planta baja. Se vistió rápidamente y siguió el sonido. Marcus estaba en su estudio con Vincent y otros tres hombres que ella reconoció como miembros de alto rango de su organización. Todos parecían furiosos, deberían habernos consultado. Uno de ellos decía, esta decisión nos afecta a todos. No necesito consultar a nadie para proteger a una mujer que está bajo mi techo, respondió Marcus con frialdad. Lleva meses mintiéndonos. Tenía pruebas que podrían haber evitado la muerte de nuestros hombres. Ella no sabía lo que significaban las pruebas y acudió a mí en cuanto lo comprendió. ¿Eso dices? ¿Cómo sabemos que no está trabajando con Castellano? ¿Cómo sabemos que no se trata de una elaborada trampa? Sofía se colocó en la puerta. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Porque si estuviera trabajando con Castellano, sería una idiota por guardar pruebas que lo incriminan. Sería una idiota por llevárselas al único hombre con los recursos y la motivación para destruirlo. El hombre que había estado discutiendo dio un paso adelante. Era mayor, quizá de unos 60 años, con ojos fríos y nudillos llenos de cicatrices. O eres lo suficientemente inteligente como para saber que el mejor lugar para esconderse es a plena vista. Entras en la guarida del león, te ganas su confianza y cuando llega el momento adecuado, atacas. Si quisiera matar a Marcus, ya estaría muerto. Oyó las palabras salir de su boca
y casi no podía creer que las hubiera dicho, pero continuó de todos modos. Le he servido café todas las mañanas durante 3 meses. He tenido acceso a su comida, a sus espacios personales. Si fuera una asesina, habría tenido cientos de oportunidades. Tiene razón, intervino Vincent, y he comprobado su historia, el marido, el asesinato, la cronología, todo cuadra. Bien, el hombre mayor se volvió hacia Marcus. Supongamos que dice la verdad. Digamos que Morrison es nuestro traidor y que Castellano está detrás de los asesinatos. ¿Cuál es tu plan? Atrapamos a Morrison hoy, lo hacemos hablar, usamos su testimonio y las pruebas que ha recopilado el marido de Sofía para destruir toda la operación de Castellano. Y luego tenemos una conversación con Hartley y sus socios sobre sus prácticas de contratación negligentes. ¿Y qué pasa cuando Castellano se da cuenta de que sabemos que va a declarar la guerra? Que lo haga. La voz de Marcus era firme como el acero. Lleva un año atacándonos, desangrándonos poco a poco. Estoy cansado de jugar a la defensiva. Es hora de recordar a Boston por qué el nombre Volkov significa algo. La sala quedó en silencio. Luego, uno por uno, los hombres asintieron con la cabeza. Incluso el hombre mayor que había cuestionado los motivos de Sofía. De acuerdo, dijo. Lo haremos a tu manera, pero si ella nos traiciona, no lo hará. Marcus no miró a Sofía cuando lo dijo, pero ella sintió la convicción de sus palabras como un contacto físico. La reunión terminó, se hicieron planes, se enviaron equipos. En cuestión de horas, llegaron noticias. James Morrison había sido detenido fuera de su oficina. En ese momento se encontraba retenido en un almacén en el puerto. ¿Quieres estar presente cuando lo interrogamos?, le preguntó Marcus a Sofía mientras se preparaban para salir. ¿Hablará? Hablará. Vincent tiene una forma de ser muy persuasivo. Pensó en Andrew, en la sangre de esas 13 camisas, en el miedo con el que había vivido durante 4 meses. Sí, quiero estar allí. El almacén era exactamente como lo había imaginado. Oscuro, frío, industrial. James Morrison estaba sentado en una silla metálica en el centro del espacio, con las manos atadas y su caro traje arrugado. Cuando vio entrar a Marcus con Sofía detrás de él, se puso pálido. Dios mío, ella está viva. Hola, James, dijo Sofía en voz baja. Sorpresa, no lo sabía. Juro que no sabía que iban a matarlo. Solo les proporcioné la información, los horarios. Castellano dijo que solo quería interrumpir las operaciones, causar problemas. No sabía nada de la violencia. Pero sabías lo del dinero, dijo Marcus, rodeando a Morrison como un tiburón. Sabías que me estabas robando. Sabías que estabas tendiendo una emboscada a mi gente. No era nada personal. Castellano me ofreció una fortuna. Dijo que nunca lo relacionarías conmigo. Dijo que solo eran negocios. ¿Solo negocios? La voz de Marcus podía cortar cristales. Dime, James, ¿sabes cuántos de mis hombres han muerto en el último año? ¿A cuántas familias he tenido que visitar para explicarles que su marido, su padre, su hermano no volverá a casa? Morrison estaba llorando. Lo siento mucho. Por favor, te daré todo. Nombres, cuentas, fechas, lo que quieras. Solo déjame vivir. Eso depende de lo útil que seas. Marcus sacó su teléfono y comenzó a grabar. Empieza a hablar. No te dejes nada. Durante las siguientes 3 horas, James Morrison cantó como un pájaro. Detalló cada transacción, cada dato que había pasado a Castellano, cada persona involucrada en el plan. Resultó que la conspiración era más profunda de lo que nadie había imaginado. Morrison no era la única persona en Hartley que pasaba información. Había otros 2, ambos contables senior, con acceso a datos confidenciales de los clientes. Además, Morrison reveló que Castellano tenía gente dentro del departamento de policía, dentro del ayuntamiento, dentro de lugares que lo hacían casi intocable por medios convencionales. Pero hay una cosa, dijo Morrison, con la voz ronca de tanto hablar. Una baza que podrías utilizar. El hijo menor de Castellano, Tony, ha estado robando de los negocios de su padre. No mucho, solo lo suficiente para financiar su adicción al juego y una amante que su esposa no conoce. Si esa información se hiciera pública,
Destruiría la reputación de la familia. Castellano podría estar dispuesto a negociar para mantenerla en secreto. Marcus miró a Vincent, quien asintió levemente. Era una jugada arriesgada, pero podría funcionar. Muy bien, dijo Marcus. Has sido de gran ayuda, James. Nosotros nos encargaremos a partir de aquí. ¿Qué va a pasar conmigo? Vas a repetir todo lo que acabas de decir a unos agentes federales que conozco. Vas a testificar contra Castellano y todos los demás implicados. Y si lo haces, si cooperas plenamente, quizá vivas lo suficiente para ver una celda en lugar de una tumba sin nombre. Morrison se relajó aliviado. Gracias, gracias. Lo dejaron allí con guardias para asegurarse de que no intentara ninguna estupidez. Afuera, el aire de la tarde era fresco y salado, con la brisa del océano. Sofía lo respiró profundamente, sintiéndose más ligera de lo que se había sentido en meses. Ya casi ha terminado, dijo. Casi. Marcus se apoyó en su coche y la observó. Una vez que entreguemos a Morrison a los federales y estos empiecen a preparar el caso, Costellana sabrá que alguien ha hablado. Empezará a limpiar la casa, deshaciéndose de cualquiera que pueda implicarlo. Se pondrá feo. ¿Y su hijo, Tony? ¿De verdad vas a usar esa información? Sí es necesario. A veces, la amenaza de la exposición es más poderosa que la exposición en sí. Él ladeó la cabeza. ¿Te molesta eso? Hace un mes, usar su infidelidad y su problema con el juego como chantaje le habría molestado. Ahora se encogió de hombros. Ahora solo quiero que esto termine. Quiero que los que mataron a Andrew paguen por ello. Si eso significa jugar sucio, que así sea. Realmente has evolucionado o involucionado, dependiendo de cómo se mire. Marcus se apartó del coche y caminó hacia ella. Sofía, cuando esto termine, cuando Castellano esté en la cárcel y tú estés a salvo, ¿qué quieres? La pregunta era casi idéntica a la que le había hecho esa mañana, pero de alguna manera ahora parecía diferente, más cargada, más personal. Sinceramente, quiero dejar de tener miedo. Quiero dormir sin pesadillas. Quiero vivir en este mundo sin tener que mirar constantemente por encima del hombro. Eso es todo. Eso lo es todo. Ahora estaba cerca, tan cerca que ella podía ver los destellos azules de sus ojos grises. ¿Y si te dijera que puedes tener eso y mucho más? ¿Que puedes quedarte aquí bajo mi protección para siempre? Su corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cómo qué? Como tu contable, tu prisionera, como alguien importante para mí. La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos. Sofía lo miró fijamente, tratando de procesar lo que estaba diciendo. Marcus, apenas te conozco. No, me conoces mejor que la mayoría de la gente. Me has visto en mi peor momento. Has visto la violencia de la que soy capaz, el mundo en el que vivo, y sigues aquí, porque necesitaba tu ayuda. Al principio tal vez, pero ya no. Podrías haber huido en cualquier momento en las últimas 24 horas. No lo hiciste. Te quedaste. Luchaste a mi lado. Él extendió la mano y le acarició la cara con la mano. He pasado toda mi vida rodeado de gente que quiere algo de mí. Poder, dinero, protección. Eres la primera persona en años que solo quería justicia, que quería la verdad. ¿Sabes lo raro que es eso? Ella temblaba ahora, pero no por miedo. Yo amaba a mi marido. Lo sé. Y no te pido que lo olvides ni que lo sustituyas. Solo te pido que consideres un futuro en el que no estés sola, en el que tengas a alguien que luche por ti como tú luchaste por la memoria de Andrew. ¿Y qué obtendrías tú de este acuerdo? La oportunidad de ser algo diferente de lo que el mundo espera que sea. La oportunidad de proteger algo precioso en lugar de limitarme a destruir amenazas. Su pulgar le acarició el pómulo. La oportunidad de ver a dónde podría llevar esto. Sofía cerró los ojos y se dejó llevar por la calidez de su tacto, por su sólida presencia. Era una locura. Era demasiado pronto. Era completamente inapropiado. Y sin embargo, cuando abrió los ojos, vio algo en su rostro que le dejó sin aliento. Vulnerabilidad, esperanza. La máscara cuidadosamente controlada que mostraba al mundo se había deslizado, y debajo solo había un hombre que deseaba conectar tanto como ella. No puedo prometerte amor, dijo ella con sinceridad. Todavía no. Quizás nunca.
Pero puedo prometerte honestidad y lealtad, y la oportunidad de descubrir quién soy ahora, que todo lo que era antes ha desaparecido. Eso es más que suficiente. Él la besó, con suavidad y cuidado, pidiendo en lugar de exigiendo. Ella se dejó llevar, se permitió sentir algo más que dolor y rabia por primera vez en meses. No era la pasión desesperada de las novelas románticas. Era algo más tranquilo, algo que parecía el comienzo de la curación. Cuando se separaron, vio a Vincent mirándolos desde el otro lado del aparcamiento, con una pequeña sonrisa en su rostro curtido. Tu teniente lo aprueba, dijo ella en voz baja. Vincent es un romántico de corazón. No te dejes engañar por su aspecto intimidante. Marcus le tomó la mano. Vamos, vámonos a casa. Casa. La palabra la envolvió como una manta. No debería haberle parecido bien. Esta vida, este mundo, era todo lo que Andrew habría odiado. Pero Andrew se había ido y ella estaba allí, y por primera vez desde aquella terrible noche sintió que tal vez podría sobrevivir a aquello. La semana siguiente transcurrió exactamente como Marcus había predicho. Una vez que el testimonio de Morrison estuvo en manos federales, la investigación avanzó rápidamente. El FBI realizó una redada en las operaciones de Castellano simultáneamente con ataques coordinados contra sus socios conocidos. Cuando Richard Castellano se dio cuenta de lo que estaba pasando, ya era demasiado tarde. Las pruebas eran abrumadoras, el testimonio era condenatorio, y las indiscreciones de su propio hijo fueron el golpe de gracia para su reputación. Castano intentó negociar, intentó llegar a acuerdos, pero Marcus había sido claro con los agentes federales. Nada de acuerdos, nada de reducciones de pena, justicia, no conveniencia. Al final, Richard Castellano fue arrestado por 17 cargos, entre ellos conspiración para cometer asesinato, crimen organizado, lavado de dinero y fraude electrónico. Probablemente moriría en prisión. Su organización se desmoronó sin él. Los diversos capitanes y soldados se apresuraron a cambiar de bando para obtener inmunidad o desaparecer antes de que los detuvieran. Las 3 personas de Hartley and Associates que habían participado en la trama también fueron arrestadas. Resultó que el propio Gerald Hartley no sabía nada al respecto. Cuando se enteró de que miembros de su empresa habían estado facilitando asesinatos y robos, cooperó inmediatamente con las autoridades y se ofreció a indemnizar económicamente a las familias de las víctimas. Durante todo este tiempo, Sofía permaneció en la casa de invitados de Marcus, pero ya no se sentía como si estuviera escondiéndose. Se sentía como si estuviera eligiendo. Asistió a reuniones, aportó información de los archivos de Andrews, ayudó a Vincent a cotejar fechas y transacciones. Poco a poco, dejó de ser la viuda del contable y se convirtió simplemente en Sofía para la gente de la organización de Marcus. También empezó a dormir mejor. Las pesadillas no desaparecieron por completo, pero perdieron su intensidad. Y cuando se despertaba jadeando por sueños de sangre y disparos, Marcus solía estar allí, habiéndola oído desde su propia habitación al otro lado del pasillo. Nunca le pedía quedarse. Simplemente se sentaba con ella hasta que volvía a dormirse. Una presencia tranquila en la oscuridad. 6 semanas después del arresto de James Morrison, Marcus se acercó a ella con un periódico. Deberías ver esto, le dijo, entregándole la sección de Metro. El titular decía, se descubre una importante red criminal. La corrupción llega al ayuntamiento. Debajo había un relato detallado de la investigación, los arrestos, el alcance de la conspiración, y allí, en el tercer párrafo, estaba el nombre de Andrew. Los documentos recopilados por Andrew Hartley, un contable junior, que fue asesinado en lo que la policía cree, ahora que fue un asesinato selectivo, resultaron fundamentales para desmantelar la organización. Hartley había estado investigando irregularidades financieras en las cuentas de los clientes cuando descubrió pruebas de corrupción sistemática en la que estaban implicadas múltiples partes. Sofía leyó el artículo 3 veces, con lágrimas corriendo por su rostro. La muerte de Andrew había significado algo. Había hecho lo correcto, aunque le hubiera costado todo, y ahora el mundo lo sabía. Gracias, susurró.
Marcus se sentó a su lado en el sofá. Me aseguré de que lo supieran. Me aseguré de que su nombre apareciera en la cobertura. Se merece ser recordado como un héroe. Le habría avergonzado mucho eso. Nunca quiso llamar la atención. Entonces no debería haber sido tan valiente. Ella se rió entre lágrimas y se recostó contra el hombro de Marcus. Él la rodeó con un brazo y se quedaron así durante mucho tiempo, viendo cómo el sol de la tarde pintaba dibujos en el suelo. Hay algo más, dijo Marcus. Al final, los abogados de Castellano están tratando de alegar que las pruebas contra él son inadmisibles porque se obtuvieron por medios ilegales. Mi participación específicamente. Sofía se enderezó. Pueden hacer eso, pueden intentarlo, pero el fiscal federal con el que trabajé dice que no prosperará. Morrison cooperó voluntariamente. Los documentos que Andrew recopiló se obtuvieron legalmente. El caso es sólido. Hizo una pausa. Pero eso significa que probablemente tendré que testificar en audiencia pública sobre mi organización, mis métodos, mi conocimiento de las operaciones de Castellano. Eso es peligroso. Sí, pero lo harás de todos modos. Sí. Ella le tomó la mano. Sus dedos eran cálidos, sólidos, reales. Entonces yo también testificaré sobre Andrew, sobre lo que pasó, sobre las pruebas. Si vamos a hacer esto, lo haremos juntos. Sofía, no tienes por qué hacerlo. Lo sé, pero quiero hacerlo. Andrew empezó esta lucha. Yo voy a ayudar a terminarla. Marcus la miró durante un largo momento y luego llevó su mano a sus labios. Eres extraordinaria. ¿Lo sabes? Estoy aterrorizada. Eso también. Pero una cosa no excluye a la otra. El juicio que tuvo lugar 3 meses después fue un circo mediático. Sofía testificó durante 2 días completos, guiando al jurado a través de los archivos de Andrew, explicando las fechas de las camisas ensangrentadas y describiendo la noche en que mataron a su marido. Mantuvo la compostura en todo momento. Su voz se mantuvo firme incluso cuando el abogado defensor intentó sugerir que era una testigo poco fiable, consumida por el dolor y el deseo de venganza. Mi marido está muerto, dijo con claridad cuando le preguntaron por sus motivaciones. Nada lo traerá de vuelta, pero la verdad importa. La justicia importa. Él creía en eso y murió por ello. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su muerte no haya sido en vano. Cuando Marcus testificó al día siguiente, se mostró igualmente sereno. Sí, dirigía empresas criminales. Sí, había utilizado métodos ilegales para obtener información. Pero lo había hecho porque los sistemas legítimos habían fallado. Porque la corrupción se había extendido tanto que los canales tradicionales se habían visto comprometidos. Porque a veces la justicia exigía ensuciarse las manos. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando regresaron con un veredicto de culpabilidad en todos los cargos, Sofía sintió que algo dentro de su pecho finalmente se liberaba. Se había acabado. Realmente se había acabado. Fuera del juzgado, los periodistas los rodearon. Sofía se negó a hacer comentarios, pero Marcus hizo una breve declaración. Hoy se ha hecho justicia, no solo para mi organización, sino para Andrew Hartley y todas las demás víctimas de la codicia de Richard Castellano. Espero que esto envíe el mensaje de que no se tolerará la corrupción, por muy arraigada que esté o por muy poderosas que sean las personas implicadas. Mientras caminaban hacia el coche, Sofía vio a una mujer entre la multitud, de unos 40 años, cabello oscuro, ojos enrojecidos por el llanto. Sostenía una foto de un joven con un chaleco de construcción, uno de los hombres de Marcus que murió en los ataques al almacén. La mujer los vio y se acercó, y Sofía se tensó, sin saber qué esperar. Pero la mujer solo tomó la mano de Marcus. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. Gracias por no dejar que se salieran con la suya tras matar a mi hijo. La expresión de Marcus se suavizó de una forma que Sofía rara vez había visto. Siento mucho su pérdida. Su hijo era un buen hombre. Lo era. La mujer se volvió hacia Sofía y tú. He leído sobre tu marido, sobre lo que hizo. Era valiente. Tu hijo también lo era, respondió Sofía. La mujer asintió, apretó la mano de Marcus una vez más y desapareció entre la multitud. En el coche,
Ninguno de los dos habló durante mucho tiempo. Finalmente Sofía dijo, ¿te parece suficiente? ¿El veredicto, la justicia, realmente ayuda? No lo sé. ¿A ti te ayuda? Reflexionó ella. Ayuda. No arregla nada. No devuelve a Andrew, pero ayuda. Entonces supongo que es todo lo que podemos pedir. Regresaron a la finca en un cómodo silencio. En los últimos meses, la casa de invitados se había convertido realmente en el hogar de Sofía. Había añadido toques personales, colgado fotos, hecho suyo el espacio. Pero cada vez pasaba más tiempo en la casa principal, en el estudio de Marcus, ayudándole a gestionar las operaciones comerciales legítimas, en la cocina, preparando comidas con el ama de llaves, en el estudio mientras Marcus trabajaba. Era algo doméstico que debería haberle parecido mal, pero de alguna manera no era así. Esa tarde, Marcus la encontró en la terraza trasera contemplando la puesta de sol. «Tengo algo para ti», le dijo, tendiéndole una pequeña caja. Sofía la cogió, con el corazón latiéndole con fuerza. Era demasiado pequeña para ser una caja de anillos, pero aún así. La abrió con cuidado. Dentro había una llave. «Es de la casa principal», le explicó Marcus. «Sé que tienes tu propio espacio y lo respeto, pero quiero que sepas que eres bienvenida aquí en cualquier momento. Este es tu hogar, Sofía, no solo la casa de invitados. Todo ello». Giró la llave entre sus dedos. Era algo tan simple, solo un trozo de metal, pero representaba mucho más. Confianza, pertenencia, un futuro que no se había atrevido a imaginar. «Todavía estoy descubriendo quién soy ahora», dijo en voz baja. «La persona que era antes ya no existe, pero aún no sé quién la ha sustituido. Tómate tu tiempo. No hay prisa. ¿Y te parece bien que yo esté insegura, que sea un trabajo en progreso?» Marcus se acercó a ella y se colocó junto a ella, junto a la barandilla. «Sofía, he pasado toda mi vida estando seguro de todo, seguro de mi papel, mi propósito, mi camino. Pero en el momento en que entraste en mi vida, toda esa certeza cambió. No sé exactamente qué hay entre nosotros ni a dónde va a parar, pero sé que quiero averiguarlo. Y sé que estoy dispuesto a ser paciente mientras te curas, creces y te conviertes en quien quiera que estés destinada a ser». Ella lo miró, a ese hombre peligroso que le había mostrado una ternura tan inesperada. «Andrew habría odiado todo esto, te habría odiado a ti, habría odiado esta vida. Lo sé, pero creo que habría entendido por qué me quedé. Siempre quiso que fuera valiente, que luchara por lo que importa». Ella tomó la mano de Marcus. «Tú importas, Marcus. Esto importa. Tú también me importas, más de lo que probablemente debería admitir». «¿Por qué no deberías admitirlo?» «Porque las personas en mi posición no deben tener debilidades. Y preocuparse por alguien, preocuparse de verdad, es la mayor debilidad de todas». Sofía le apretó la mano. «O es la mayor fortaleza, porque ahora tienes algo que vale la pena proteger, algo por lo que vale la pena luchar, que no es solo poder y territorio. ¿Es eso lo que eres? ¿Algo que vale la pena proteger? No lo sé. ¿Lo soy?» En lugar de responder con palabras, Marcus la atrajo hacia él y la besó. Fue diferente a su primer beso. Más seguro, más presente, una promesa en lugar de una pregunta. Cuando se separaron, Sofía sonreía. Sonreía de verdad por primera vez en lo que parecía una eternidad. «¿Y ahora qué?», preguntó. «Ahora vivimos, construimos algo nuevo. Honramos a las personas que perdimos convirtiéndonos en personas de las que se sentirían orgullosas». Marcus le apartó un mechón de pelo de la cara. «Y viviremos un día a la vez», asintió ella. «Creo que puedo hacerlo». Se quedaron juntos en la terraza mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y morados. Detrás de ellos, la casa brillaba con una luz cálida. Dentro, Vincent y los demás hombres probablemente estaban discutiendo negocios, haciendo planes, manteniendo el imperio que Marcus había construido. Pero aquí fuera, en ese momento, nada de eso importaba. Aquí fuera, solo eran dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido caminar juntas hacia la luz.
Sofía pensó en las 13 camisas ensangrentadas que ahora estaban escondidas como pruebas en un almacén federal. Pensó en Andrew, en su bondad y en su valentía. Pensó en la mujer que había sido, la que había salido corriendo por la puerta trasera mientras su marido moría. Y pensó en la mujer en la que se estaba convirtiendo, más fuerte, más dura, pero también más capaz de elegir su propio camino, de luchar por la justicia incluso cuando era peligroso, de abrir su corazón incluso cuando parecía imposible. Gracias, dijo en voz baja. ¿Por qué? Por creerme, por ayudarme, por darme un lugar donde refugiarme cuando no tenía ningún otro sitio a donde ir. Tú también me diste algo, respondió Marcus. Un propósito más allá del poder. Una razón para ser mejor de lo que era al nacer. Le dio un beso en la sien. Gracias por confiarme tu verdad, tu dolor, tu futuro. Sofía se inclinó hacia él, sintiendo el latido constante de su corazón contra su mejilla. El viaje no había terminado. Todavía habría desafíos, todavía habría momentos de duda y miedo. Pero por primera vez desde aquella terrible noche en la que todo cambió, sentía que podía enfrentarse a ellos porque ya no estaba sola, porque había encontrado algo que creía haber perdido para siempre: esperanza. Y al final, eso era más valioso que cualquier justicia, cualquier venganza, cualquier triunfo. Era la oportunidad de vivir.